Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Mert Ramazan Demir fue captado frente a la casa de Afra Sarraoğlu al amanecer. ¿El amor renace o es el final definitivo? Queridos amigos, la noticia que tengo hoy para ustedes es verdaderamente impactante y cambiará todo lo que sabíamos sobre la pareja más famosa del momento. Porque lo que sucedió esta madrugada en las calles de Estambul es digno de una película romántica y dramática. Mientras todos pensábamos que las aguas se habían calmado y que cada uno seguía su camino, Mert Ramazan Demir ha demostrado que para él esta historia todavía tiene muchas páginas por escribir. Eran exactamente las 4:30 de la madrugada cuando el silencio de la noche fue interrumpido por el motor de un coche que todos los periodistas de la zona reconocieron de inmediato. Sí, amigos, era el coche de Mert Ramazan Demir, y no estaba de paso, su destino era claro y directo, la casa de Afra Sarraoğlu. Los reporteros que hacían guardia nocturna no podían creer lo que veían sus ojos, pues Mert bajó del vehículo con una expresión decidida. Aunque en su rostro se notaba el cansancio de una noche larga y quizás llena de pensamientos profundos sobre su relación. No llevaba gafas de sol, no intentaba esconderse, estaba allí con el corazón en la mano y con una misión clara. Se paró frente a la puerta del edificio de Afra y miró hacia su ventana, esperando una señal, esperando ver una luz encendida que le indicara que ella también estaba despierta pensando en él. En ese momento, uno de los periodistas se atrevió a acercarse, aunque con respeto, y le preguntó qué hacía allí a esa hora tan intempestiva. Mert, lejos de enfadarse o huir como en otras ocasiones, respiró hondo y dijo una frase que ya está recorriendo todas las redes sociales: este asunto no ha terminado aquí, no puedo dejar que el orgullo gane al amor. Estas palabras, amigos míos, son la prueba definitiva de que Mert no está dispuesto a renunciar a Afra tan fácilmente. Mientras él esperaba abajo, con la brisa fría de la mañana golpeando su rostro, las luces del apartamento de Afra finalmente se encendieron. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. ¿Bajaría ella? ¿Le abriría la puerta? Los minutos pasaban y parecían horas eternas para todos los que estábamos pendientes de este reencuentro. De repente, la puerta del edificio se abrió lentamente. No era el personal de seguridad, era la misma Afra Sarraoğlu. Llevaba ropa cómoda de casa y se la veía sorprendida, pero en sus ojos no había odio, sino una mezcla de confusión y esperanza. Ella se quedó en el umbral, mirando a Mert, quien dio un paso adelante. Fue entonces cuando pudimos escuchar, gracias al silencio de la madrugada, lo que ella le dijo con voz suave pero firme: ¿por qué has venido ahora? Sabes que esto es difícil para los dos. La respuesta de Mert fue inmediata, acercándose un poco más a ella, rompiendo la distancia física que los separaba, porque la realidad sin ti es más difícil que cualquier problema que tengamos que resolver. ¡Qué momento tan emotivo, queridos seguidores! En ese instante, nos dimos cuenta de que lo que existe entre ellos es mucho más fuerte que cualquier rumor, cualquier pelea o cualquier crisis pasajera. No hubo gritos, no hubo reproches públicos, solo dos personas que se aman tratando de encontrar un camino en medio del caos de la fama. Afra miró al suelo por un segundo, quizás pensando en todo lo que han vivido, en los buenos y malos momentos, y luego levantó la vista hacia Mert. No le cerró la puerta en la cara, no le pidió que se fuera. Al contrario, hizo un gesto con la mano invitándolo a entrar. Sube, no podemos hablar de esto aquí fuera, dijo ella. Y así, amigos, Mert Ramazan Demir entró en el edificio, y la puerta se cerró detrás de ellos, dejando a la prensa y al mundo entero con la certeza de que esa noche tendrían la conversación más importante de sus vidas. Es evidente que Mert no fue allí solo para pedir perdón, sino para luchar, para demostrar que está dispuesto a todo por recuperar la estabilidad con Afra. Lo que sucedió dentro de esa casa es un misterio que solo ellos conocen, pero el simple hecho de que él haya ido a buscarla a esa hora y que ella lo haya recibido, es una señal muy poderosa. Nos demuestra que cuando el amor es verdadero, el orgullo queda en segundo plano.
Los fans de la pareja, que han estado muy preocupados en los últimos días, seguramente estarán celebrando este gesto de valentía por parte de Mert. No es fácil para un actor tan famoso exponer sus sentimientos de esta manera frente a las cámaras, pero él lo hizo porque sabe que Afra vale la pena. Ahora bien, tenemos que analizar qué significa esto para el futuro. ¿Veremos una reconciliación oficial en los próximos días? ¿Saldrán juntos de la mano confirmando que han superado este obstáculo? Todo apunta a que sí, porque la determinación que vimos en los ojos de Mert no era la de alguien que se da por vencido. Además, la actitud de Afra, aunque cautelosa, fue receptiva. Si ella no sintiera nada, simplemente no habría bajado o no le habría permitido subir. Este encuentro al amanecer marca un antes y un después en su historia. Ya no se trata solo de rumores o especulaciones de revistas, se trata de hechos, de acciones concretas que demuestran interés y compromiso. Imaginamos que la conversación dentro de la casa fue larga, sincera y llena de emociones. Probablemente hablaron de sus miedos, de la presión mediática que sufren y de cómo proteger lo que tienen. Es posible que hayan decidido darse una nueva oportunidad, pero esta vez con nuevas reglas, priorizando su felicidad por encima de todo lo demás. La imagen de Mert esperando frente a la puerta se convertirá, sin duda, en una de las escenas más icónicas de su relación. Nos recuerda que, al final del día, son solo dos jóvenes enamorados tratando de ser felices. La prensa se retiró del lugar horas después, pero Mert no volvió a salir, lo que confirma que se quedó con ella. Esto es, sin duda, la mejor noticia que podíamos recibir hoy. La química que tienen en pantalla es innegable, pero la conexión que tienen en la vida real parece ser aún más intensa y profunda. Ahora, queridos amigos, todo está en manos de ellos. Nosotros, como sus fieles seguidores, solo podemos desearles lo mejor y esperar que logren solucionar sus diferencias. El amor requiere esfuerzo, paciencia y, a veces, gestos locos como aparecer en la puerta de tu amada a las 4 de la mañana. Mert ha cumplido con su parte, y Afra ha respondido abriendo su corazón y su hogar. Esta historia de amor continúa, y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle, cada paso que den en este camino hacia la reconciliación. No crean en las noticias falsas que dicen que todo terminó, porque lo que vimos hoy demuestra todo lo contrario. El fuego entre ellos está más vivo que nunca. Manténganse atentos al canal porque en cuanto tengamos más información sobre lo que pasó después de que entraron en la casa, seré el primero en contárselo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este gesto romántico y decidido de Mert. Creo que es muy importante que compartan sus opiniones con nosotros, porque esta comunidad crece gracias a sus comentarios y teorías. La historia de Mert y Afra nos enseña que nunca es tarde para arreglar las cosas si el sentimiento es real. Así que, amigos, no se despeguen de la pantalla. Ahora me gustaría hacerles unas preguntas muy importantes para que las respondan en la sección de comentarios, quiero leerlos a todos. ¿Creen que Mert hizo lo correcto al ir a casa de Afra a esa hora de la madrugada o fue demasiado impulsivo? ¿Piensan que Afra lo perdonará completamente y volverán a ser la pareja feliz que todos amamos? ¿Qué le dirían ustedes a Mert si estuvieran en el lugar de Afra? ¿Creen que la presión de la fama es la verdadera culpable de sus problemas? Por favor, escriban sus respuestas abajo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguna actualización sobre esta apasionante historia de amor.